Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts, todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, hermanos. Una vez más, la Iglesia de Cristo les presenta Estudio de la Biblia. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Si es la primera vez que nos escucha, pues queremos darte la bienvenida y decirte que en este momento estamos tratando el libro de los orígenes. Y en el día de hoy, el episodio número 10, estaremos hablando sobre la naturaleza de Dios. Buenas tardes, muchas bendiciones. Y David Helio, a través de la línea telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Ángel, hermanos y amigos. Dios le bendiga a cada uno. Estamos en el libro de los orígenes, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, un libro importantísimo que contesta muchas preguntas acerca del origen de muchas cosas importantes que existen en el mundo en el día de hoy. Sabemos que la Biblia contesta todas las preguntas básicas e importantes acerca de la vida, de dónde vivimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y cuál es la diferencia entre el bien y el mal. La Biblia contesta todas estas preguntas con la verdad. Hemos visto que, primeramente, que la Biblia nos habla del origen de Dios. Bueno, claro, Dios no tiene origen, pero sí, en el primer versículo del primer capítulo, hemos visto que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se presume que Dios ha existido desde la eternidad. Y vimos a través de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el hecho de que no solamente Dios el Padre, sino Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. Que el tiempo en que nosotros vivimos tenía un comienzo en Génesis 1 y se acabará el tiempo cuando venga Cristo por segunda vez. Y entraremos otra vez en la eternidad porque Dios vino de la eternidad, es eterno en el pasado, es eterno en el futuro. Y comenzamos a ver también en Génesis la naturaleza de Dios. Por ejemplo, vimos en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos también en Génesis 1:26 que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esa palabra es plural, hagamos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, unidos, haciendo al hombre a su semejanza, haciendo al hombre a su imagen. Y como hablamos al final de la semana pasada, esta verdad es muy importante, porque al ser hecho a la imagen de Dios, el ser humano, eso cambia nuestra perspectiva al mirar al mundo. Cambia la idea que tenemos de lo que es la humanidad, porque nos atrae hacia algo mayor, algo más grande. Como el Hijo aspira a ser como el Padre, nosotros también como hijos de Dios aspiramos a ser como Él, aunque muchas veces fallamos. En el mundo de hoy, pues, se habla de que vinimos de los animales. Y si uno vino del animal,
Con razón que muchas veces los seres humanos actuamos como animales. Pero tenemos buena noticia. El libro de Génesis introduce nuestro Creador, nuestro Padre Dios. 201 veces en el libro se menciona el nombre de Dios. Su nombre Jehová, 151 veces a través de este libro, 50 capítulos. Así que queremos ahora entrar en lo que es la naturaleza de Dios. Pero esto lo haremos después de que nuestro hermano Carlos nos habla del Salmo de la semana. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la semana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 121, versículos 1 y 2, como el Salmo de la semana, donde tiene por tema Dios es tu guardador. Antes de leer esos bellos versículos, tengo algunas preguntas que compartir con ustedes. ¿En qué o en quién confías para que te guarde o te proteja? ¿En ti mismo? ¿En la policía? ¿En el dinero? ¿En la familia? ¿En tu trabajo? La verdad es que todas estas cosas pueden fallarnos, tarde o temprano. Pero en el Salmo 121 vemos en quién podemos y debemos confiar. Salmo 121, versículo 1, se lee de la siguiente manera: levantaré mis ojos a los montes. Y termina con una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Quiero concentrarme en la primera parte del versículo 1, donde dice: levantaré mis ojos a los montes. Esto tiene un significado muy especial en la Biblia. En la antigüedad, Dios se revelaba en los montes. Muchas de las instrucciones importantes se las dio a los profetas en los montes. Por ejemplo, Dios se le apareció a Moisés en el monte Horeb, donde la salsa ardía y no se consumía. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. A Abraham lo hizo subir al monte Moriah para ofrecerle a su hijo Isaac como sacrificio. Por otro lado, al profeta Elías, el Señor lo llevó al monte Carmelo para combatir con los falsos profetas. Y ahí es donde Dios demostró que Él es el Dios verdadero, el Dios de Israel, cuando descendió fuego del cielo. Y así hizo Dios con más personajes bíblicos. Pero en la siguiente parte del Salmo, Salmo 121, versículo 1, al final, donde termina con una pregunta muy buena y muy importante: ¿de dónde vendrá mi socorro? Posiblemente el salmista estará pensando: ¿mi socorro vendrá del monte Horeb, o del monte Sinaí, o del monte Moriah, o del monte Carmelo? ¿De dónde vendrá mi socorro? Lo interesante de todo esto es que muchas veces nosotros hacemos esa pregunta también: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y posiblemente eso nos muestra que muchas veces nos desesperamos porque no encontramos solución a nuestros problemas. Pero lo cierto y lo bonito es que el mismo salmista contesta su propia pregunta en el versículo 2, donde leemos: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Leo otra vez: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, el socorro o el auxilio o la ayuda que él necesitaba no viene de la creación de Dios, sino viene del mismo Creador que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué confortante verdad! Que ese mismo poder que hizo Dios, que tiene Dios y que hizo Dios para hacer la creación, es el mismo poder que Él utiliza para socorrernos, aliviarnos, auxiliarnos. ¡Qué verdad tan bonita! Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En verdad Dios hizo todo el universo y ese mismo poder lo utiliza para proteger
para socorrer, auxiliar, aliviar a sus hijos. Así que levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor añada bendición a sus vidas por medio de este Salmo 121, versículo 1 y 2. Muchas gracias. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Estudios de la Biblia, episodio 10, la naturaleza de Dios. Seguimos. La naturaleza de Dios, según el libro de los Salmos, y confirmado también en el resto de la Biblia. Hoy estaremos leyendo de la versión de la Biblia que se llama Nueva Biblia de las Américas. En un programa futuro pensamos hablar de las diferentes versiones de la Biblia, porque la gente siempre tiene preguntas, ¿cuáles son las versiones mejores? La verdad es, para hacer la historia larga, corta, casi cualquier versión de la Biblia, con pocas excepciones, va a ser, ¿cuál es la mejor versión? La que tienes en la mano. Leer la Biblia en la versión que tenga. Pero nosotros aquí estamos usando Nueva Biblia de las Américas. La naturaleza de Dios. Dios es justo. Dios siempre hace lo perfecto, hace lo correcto. Él es la definición de la justicia. Así que, si no fuera así, no sería un Dios, o por lo menos no sería un Dios que nosotros quisiéramos seguir. Todo ser humano demanda justicia. Y vemos que Dios es justo. Cuando pone una regla y no se sigue la regla, pues viene entonces el castigo. Por ejemplo, cuando puso a Adán y Eva en el jardín al principio y dijo que no comiera de cierto árbol que estaba en medio del jardín, ellos comieron y por su justicia tuvo que tomar acción. Y esta acción vemos en Génesis 3, 23 y 24. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y por esta justicia de Dios, el hombre perdió la posibilidad de comer del árbol de la vida. Pero tenemos buena noticia. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, habla de que tendremos en el futuro acceso nuevamente a ese árbol de la vida. También sabemos que los primeros hijos, Caín y Abel, no se llevaban bien. Y por una controversia religiosa, porque uno ofreció un sacrificio aceptado a Dios y el otro no, pues Caín mató a su hermano Abel. Y una vez más Dios tuvo que aplicar su justicia. Esto lo vemos en Génesis 4, 10 a 12. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagamundo y errante serás en la tierra. El castigo a Caín por matar a su hermano. La justicia de Dios se aplicó a Caín. Desgraciadamente el hombre, desde el pecado de Adán y Eva, siguiendo con Caín, el hombre siguió de mal en peor. Y la tierra se corrompió tanto que Dios decidió destruir la tierra completa con un diluvio. Génesis 6, 12 y 13. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con toda la tierra. Más adelante hablaremos
del hecho de que no destruyó toda la humanidad, sino que se aplicó otra parte de la naturaleza de Dios, que es su amor y misericordia. Pero un ejemplo más de su justicia vemos en el caso de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 24 y 25. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle, y todos los habitantes de las ciudades, y todo lo que crecía en la tierra. Un castigo muy fuerte contra dos ciudades por su pecado, aplicando la justicia de Dios. Después de que nuestro hermano Pablo nos habla de los proverbios, seguiremos con la naturaleza de Dios. No nos vamos a quedar con su justicia, tiene otras características y muy bonitas. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí estamos nuevamente para deleitarnos en esta sección Proverbios para pensar. La semana pasada estuvimos hablando del sabio y cómo el sabio escala las ciudades, cómo el sabio habla con prudencia, cómo el sabio es inteligente, con palabras dulces logra conseguir lo que anda buscando. La semana anterior, que fue la 11:18, estuvimos hablando de los insensatos, estuvimos hablando de los necios, de los simples, ¿verdad? Y vimos entre el necio y el sabio como que un contraste completamente diferente. Hoy vamos a analizar eso mismo, el sabio versus el necio. Y vamos a ver algunos contrastes que también presenta Salomón aquí para seguir ayudando a los jóvenes en esta área de la inmadurez, de la insensatez o de la necedad, como muchas veces él utiliza esa palabra. Vamos a ir a Proverbios 3:35. Dice, el sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Vemos que el sabio está en una escala mayor en la sociedad, es admirado en la sociedad por las personas, y el necio en la sociedad lo que tiene es una deshonra. Capítulo 12, en su verso 23, dice, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. El hombre prudente tiene prudencia. El sabio es una persona con mucha prudencia, mucha cautela a la hora de hablar. Oculta sus conocimientos hasta el momento necesario, hasta el momento propicio, ¿verdad? El necio no, el necio habla muchas sandeces, siempre está hablando de más. Capítulo 13, verso 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. ¿Qué contraste? El que anda con sabio será sabio. El que es compañero de los necios sufrirá daño, porque el necio a la larga va a recibir un castigo. Vimos, ¿verdad?, cuando estuvimos hablando del necio, que los azotes son para el necio. La vara es para el necio. El castigo es para el necio. Entonces va a haber un daño a la larga. Capítulo 14, versos 8 y 9. La sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Los necios se ríen del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se ríen del pecado. Creen que es un chiste. Creen que no es nada hasta que le llega el castigo. Capítulo 15, verso 7. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así el corazón de los necios. Interesante. Y en el capítulo 15, verso 14 dice, el corazón inteligente busca conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Qué contraste, ¿verdad?, entre uno y el otro. Esperamos, hermano y hermana, amigo y amiga oyente, que usted esté en el grupo de los sabios. Y nos consta que está en ese grupo porque está escuchando estudios de la Biblia. Está buscando el conocimiento, está buscando la palabra de Dios. Eso indica mucho de la sabiduría que ya hay en usted.
siga adquiriendo conocimiento, siga adquiriendo sabiduría. Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Para todas aquellas personas que quieren comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica o a través de WhatsApp, pues pueden hacerlo al número 351-209-5388. Repito, 351-209-5388. Seguimos con nuestro espacio Estudio de la Biblia. El libro de Génesis nos revela la naturaleza de Dios. Hablamos de la justicia de Dios, pero Dios tiene otra característica que aparenta ser el opuesto. Y de hecho, en cierto modo, es el opuesto de la justicia. Inclusive la gente muchas veces comienza una pregunta con ¿cómo puede un Dios de amor hacer ciertas cosas que es muchas veces aplicar su justicia? De esto hablaremos más adelante. Primeramente queremos ver el hecho de que Dios es un Dios de amor. Primeramente, parece mentira, pero para ver qué había antes de la creación, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento comienza con la creación, pero en el Nuevo Testamento nos da una pequeña idea de lo que hubo antes de la creación. Como vimos la semana pasada, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y ahora queremos leer en Juan 17:24 una oración que hizo Cristo casi la misma noche que iba a morir. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has dado desde antes de la fundación del mundo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es Jesús cuando estuvo en la tierra, cuando bajó de posición, llegó a la tierra, se humilló, se hizo hombre, habitó entre nosotros, hablando con su Padre de lo que hubo antes de la creación. Y vemos que el amor de Dios, el amor del Padre hacia el Hijo, existía antes de la fundación del mundo. Esto es obvio entonces que Dios es más de una persona, un solo Dios, pero más de una persona, porque hay un amor entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. Y también este amor existía hacia otras personas antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. En amor, Dios nos escogió. No es que escogió individualmente, como dicen los que creen en predestinación, sino que escogió que iba a tener hijos adoptivos en amor antes de la fundación del mundo. Este amor de Dios se ve en la misma creación. Primeramente vamos a leer Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. Dice en Romanos 1 que sus atributos invisibles, el amor es un atributo invisible, entre otros atributos, dice que se pueden ver claramente en la creación. Y en 1 de Juan 4:16 dice claramente uno de esos atributos muy importantes de Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Tres palabras clave. Dios es amor. Es un atributo invisible, es una característica de Dios. En la creación se ve. Se puede sacar muchos ejemplos.
Pero ver una madre con un hijo, que es algo natural que existe, se ve el amor de Dios en la creación, en muchos sentidos. Dios es amor. Vemos también otro ejemplo de su amor cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, que mencionamos como parte de la justicia de Dios. Dios no quería destruir la ciudad y estaba dispuesto a salvar la ciudad si encontraba pocas personas justas en esa ciudad. Génesis 18:24. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Y eso es Abraham hablando con Dios, tratando de salvar la ciudad de Sodoma y Gomorra, las ciudades, y iba bajando la cantidad de personas hasta que llegó a 10 personas. Dios dijo por 10 personas, por amor a 10 personas, no iba a destruir la ciudad. Desgraciadamente, no se encontraron 10 personas, se encontraron 4, que eran medio justos, Lot, su esposa y sus 2 hijas. Pero Dios demuestra su amor. También demuestra su amor hacia Abraham e Isaac. No lo vamos a leer, pero eso lo pueden buscar en su Biblia en Génesis 26:24, donde habla del amor hacia Abraham cuando habla con Isaac. Después de escuchar nuestro hermano Víctor hablarnos de Jesús, seguiremos con otra característica de Dios, que es su misericordia. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. En Juan capítulo 12, versículos 20 al 36, Jesús predice su muerte. Al Jesús predecir su muerte, aquellos que le escuchaban estaban confundidos. En Juan capítulo 12, versículo 34 dice: Entonces la multitud le respondió: Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú? ¿El Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Cómo nosotros entendemos que Jesús el Cristo permanecerá para siempre? Al igual que ellos, nosotros tenemos las Escrituras, y quiero que lean conmigo en la Nueva Biblia de las Américas las Escrituras que nos llevan al conocimiento del Cristo eterno, soberano sobre su reino que no tendrá fin, y será para siempre. Salmos capítulo 110, versículo 4 dice: El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Isaías capítulo 9 versículo 7 dice: El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y por sostenerlo con el derecho y la justicia para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Daniel capítulo 7 versículo 14 dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Usemos las Escrituras para explicar cómo es que entendemos que el Cristo permanece para siempre según el orden de Melquisedec, como lo dice en Salmo 110, versículo 4. Quiero que abran en la Nueva Biblia de las Américas y lean conmigo en Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 28. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes.
Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levantaba otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento de que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Nuevamente, Víctor Ortiz, en el segmento Conozcamos mejor a Jesús. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la Internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que participe. Dios les continúe bendiciendo. Antes de la intervención del hermano David Helio, prosiguiendo con el tema del día de hoy y el libro de los orígenes de Génesis, quiero decirle a las personas que han estado llamándonos que con mucho gusto al 351-209-5388 pueden enviar cualquier pregunta que tengan, así como las preguntas que han estado llamando y preguntando, que por favor pueden hacerlo a través de WhatsApp o cualquier mensaje de texto, como quieran, a través de este medio, y que luego habilitamos un espacio para responder esas preguntas. Gracias por su llamada, gracias por su sintonía, y proseguimos con su programa Estudio de la Biblia. La justicia de Dios y el amor de Dios. ¿Cómo se puede cuadrar estas dos características que aparentan contradecirse? ¿Cómo se puede aplicar la justicia y el amor al mismo tiempo? La contestación es otra característica de Dios, que es la misericordia. Vamos a leer primeramente Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Esto suena como un misterio. De hecho, es un misterio cuando se dice, pero ya se ha revelado. Sabemos que esto fue Dios hablando con Satanás después de que el hombre y la mujer pecaron, hablando de que en un futuro Satanás sería herido en la cabeza al herir a la simiente de la mujer, Jesús, en el talón. O sea que en la muerte de Cristo, se está hablando proféticamente de la muerte de Cristo, donde Jesús le da un golpe mortal a Satanás.
y al mismo tiempo salva la humanidad, porque Dios es misericordioso. Por ejemplo, imagínese un hombre que tiene un hijo y es juez, y su hijo comete un delito por el cual tiene que pagar una multa. El hijo viene delante del juez y el juez mira al hijo con dos ojos, con dos maneras. Primeramente, como juez, el hijo merece el castigo. Es culpable. Tiene que pagar la multa. Por otro lado, ese hijo es su hijo y lo ama. No quiere verlo sufrir. No quiere aplicarle una multa fuerte al hijo, que se le va a hacer difícil pagar esa multa. Pues, ¿qué hace un juez como Dios, que es justo, que al mismo tiempo es amor? Primeramente, tiene que ser justo, y declara al hijo culpable, y dice, tienes que pagar la multa. Y luego, él baja al lado del hijo, saca de su bolsillo la multa, el dinero, se lo pasa al hijo para que pague la multa. El padre que declaró culpable también paga su multa, paga el castigo que merece. Esto es exactamente lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Por amor, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero precisamente en la cruz Dios está aplicando su justicia. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en una muerte tan horrenda? Una cosa tan terrible. Eso es el castigo por el pecado. Pero Dios tomó sobre sí mismo nuestro castigo, como fue profetizado en Isaías 53. Él tomó el castigo porque el pecado tiene que ser castigado. Dios es justo. Pero por amor no aplicó esa justicia a nosotros, sino aplicó su misericordia y nos dejó libre por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo. Eso es la misericordia de Dios. Después de que nuestro hermano habla sobre la profecía, hablaremos más sobre la misericordia de Dios que se ve en el libro de Génesis. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Saludos. Sean todos bienvenidos al tema para hoy, el reinado del Hijo de Dios. Acompáñenme al Salmo 2, del 1 en adelante. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Este es el primer salmo real que habla del reinado del Hijo de Dios, Jesucristo. En los primeros versículos se hablan de sublevación, confusión, conspiración contra el Señor y contra su ungido. David, quien escribió el Salmo 2, dice que los esfuerzos de los reyes de la tierra y los gobernantes son vanos. El Señor Jesús no tiene competencia. Dios ha establecido que pondrá su rey en Sión, en Jerusalén. Y este salmo prefigura perfectamente lo que sucedió a Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 24. Al oír esto, ellos unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. David,
dijo que 4 grupos se unirían contra el Cristo: el rey Herodes, el gobernador Poncio Pilato, los soldados romanos e inclusive Israel con los pueblos de alrededor, pueblos paganos que se pusieron de acuerdo contra el ungido de Dios. Pero cualquiera que conspire o se atreva a desafiar a Dios está destinado al fracaso. En el Antiguo Testamento, los reyes de Israel eran ungidos con aceite por otro hombre. Pero Jesús fue ungido con el Espíritu Santo por Dios Padre, luego de su bautismo en el río Jordán, por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Jesús fue ungido para ser rey, profeta y sumo sacerdote. Así lo predicó Pedro en el primer sermón en la fiesta de Pentecostés después de la crucifixión de Jesús, y dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 36: Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, en la Biblia no es una palabra común. Viene del idioma griego Kyrios, que significa déspota, el que tiene poder absoluto. Jesús es Señor y Cristo, ambas cosas. A partir del año 30 después de Cristo, Dios inició el reinado de su Hijo Jesucristo, un reino eterno sobre todas las naciones. Jesús recibió todo poder y toda autoridad, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. El Salmo 2 termina diciendo, versículo 12, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con nuestro episodio número 10 de Estudio de la Biblia. La misericordia de Dios, una de las características más importantes para nosotros, que se encuentra en el libro de Génesis, donde se une la justicia de Dios y el amor de Dios. La misericordia. Dios demuestra su misericordia en maneras grandes y pequeñas. Hemos visto ya en Génesis 3:15 cómo es que Dios había planificado aplicar su misericordia a toda la humanidad por medio de su Hijo. Vemos también cuando Dios aplicó su justicia a Caín, también hubo misericordia. Mira lo que dice Génesis 4:13 al 15. Y Caín dijo al Señor: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagamundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: No será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara. La verdad es que Caín merecía la muerte porque mató a su hermano. Pero vemos desde el principio de la Biblia que Dios comienza a aplicar su misericordia por amor aún hacia un pecador como Caín. También cuando Dios decidió
destruir el mundo entero en el diluvio, como vimos también aplicando su justicia a una humanidad que se había corrompido completamente. Dentro de ese castigo, Dios también demostró misericordia hacia Noé y su familia. Como dice en Génesis 6:8, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En el caso de Sodoma y Gomorra, también vemos la misericordia de Dios. Sí destruyó ciudades grandes, pero demostró su misericordia, que Lot y su familia reconoció la misericordia de Dios. Esto lo vemos en Génesis 19:19. Génesis 19:19. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Esta historia, si uno tiene tiempo, puede leerlo completo en Génesis 19. Es interesante porque Lot reconoce la misericordia de Dios a salvarlo a él y sus 2 hijas. Sabemos lo que pasó con su esposa por desobedecer, aún saliendo de la ciudad, que se volvió una estatua de sal. Pero Lot y sus hijas están escapando y piden que Dios, que habían dicho los ángeles que fueran a los montes. Y él dijo, bueno, yo quiero quedarme aquí cerca. Dios tuvo misericordia de él, permitió que lo hiciera, pero cuando vio la justicia de Dios caer sobre la ciudad, otra vez salió corriendo de nuevo al monte. También en formas pequeñas podemos decir, Dios demuestra su misericordia, su amor. En Génesis 24:27 vemos al siervo de Abraham que fue a buscar una esposa para su hijo Isaac. En Génesis 24:27. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. En maneras grandes y pequeñas, Dios demuestra su misericordia a través del libro de Génesis. También encontramos a Jacob, el nieto de Abraham, que tenía una pelea con su hermano y tuvo que escapar, y muchos años después se va a encontrar con él, y él habla en Génesis 32:10 acerca de la misericordia que Dios le ha mostrado. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Dios había bendecido grandemente a Jacob. Y en Génesis 33:5 seguimos con la misma historia de Jacob y Esaú. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. La misericordia de Dios hacia Jacob siguió también con sus hijos, especialmente su hijo José, Génesis 39:21. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Así que Dios estaba con José. Dios es justo, pero Dios es amor. Y vemos en el libro de Génesis tanto el amor de Dios como su justicia y cómo se une en su misericordia, que se ve aún más claramente en el Nuevo Testamento, especialmente en la cruz del Señor. Le reto a que lean el libro de Génesis. Vamos a seguir en este libro la próxima semana si Dios quiere, pero ahí va a encontrar muchas características de Dios que nos hace y nos atraen hacia Él. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com